Voy a hablar sobre las adaptaciones que se hacen de películas al formato cómic, no de cómics que se adaptan al cine. Además voy a centrarlo en películas españolas y sobre todo la que para mí es una de las adaptaciones más llamativas, la de un clásico de nuestro cine llamado La larga agonía de los peces fuera del agua, en la que me voy a centrar. Si un solo oyente desconoce este cómic, entonces significa que hay mucha memoria por recuperar en este medio. La relación del largometraje español con la historieta no es tan arraigada como en el mercado norteamericano. Probablemente la escasez de un cine blockbuster capaz de atraer a una multitud de adolescentes es el principal motivo, de modo que publicar una adaptación que sirviera de trampolín para que el lector se convirtiera en espectador o que una licencia cinematográfica fuera capaz de crear un fenómeno fan capaz de trasladar al espectador al cómic no fueron estrategias que dieron resultado. Con todo, sí hubo sinergia entre la viñeta y el cinematógrafo, dado que el fenómeno fan, si no se dio alrededor de una película, no ocurrió lo mismo en torno a una celebridad, y las estrellas de la canción infantil vieron trasladadas al arte secuencial sus imágenes. Y por el mundo de la historieta, los fans pudieron continuar las aventuras de sus ídolos más allá de la pantalla. Estrellas como Marisol, Joselito o Rocío Dúrcal fueron trasladadas al cómic en cabeceras que llevaban su nombre y se promocionaban con fotos de las estrellas en la portada. Las historietas protagonizadas por estos astros iban acompañadas de artículos, entrevistas y cotilleos, material adicional para atraer al no aficionado al cómic. Algunos de esos magazines fueron Mundo Juvenil, revista de los amigos de Marisol, publicada en 1963 por la editorial Bruguera, y Marisol, publicado en 1962 por la editorial Felicidad. Rocío Dúrcal no contó con la cabecera propia, pero su fotografía y nombre se apareció, entre otras publicaciones, en Selección Romántica número 257, Rocío Dúrcal, publicado en 1966 por Ibero Mundial de Ediciones. Y sí tuvo adaptación su película Canción de Juventud, estrenada en 1962 y dirigida por Luis Lucía, pero en el formato que la editorial Bruguera hizo tan popular dentro de su línea Historia Selección, que combinaba la prosa y la historieta, publicada en su número 159 en 1962. Quien más se prodigió en la línea Historia Selección fue Joselito, con 8 historias publicadas en 1955, todas ellas originales con títulos como Joselito Detective, Joselito en el Oeste o Joselito y el Barco Pirata. También hay que hacer mención a la línea Cinefa de la editorial Felicidad, una colección que adaptaba películas, a veces siguiendo el formato Historia Selección y otras incluyendo solo ilustraciones. Además de títulos internacionales como El Cid o 55 días en Pekín, llevó a la viñeta otros nacionales, todos ellos adaptaciones de las películas de Marisol, Rocío Dúrcal y el largometraje Como a dos gotas de agua. Mejor fortuna tuvo la televisión. Algunos de sus programas y series fueron llevados al cómic con resultados extraordinarios, tanto en la calidad como en las ventas, y fueron capaces de expandir la licencia más allá de la pantalla pequeña con más éxito que su hermano mayor, el cinematógrafo, motivado por las audiencias multitudinarias de estas producciones con programas y personajes que se convirtieron en uno más de la familia en España. Algunas de estas estaciones fueron Curro Jiménez, Los payasos de la tele o Félix, el amigo de los animales. En la década de los 80, todas las series de dibujos animados de producción española tuvieron adaptación. Sin embargo, hubo de esperar algunos años para que otras producciones volvieran a contar con fans incondicionales, y se publicaron Torrente, el brazo tonto de la ley, en 1998 por la editorial El Víbora, Torrente 3, El protector, en 2005 por La Cúpula, y algunos spin-off de esta licencia. También el Ministerio del Tiempo tuvo su adaptación en 2017 gracias a Panini Comic. Sin embargo, esta línea como la de Torrente no tuvieron continuidad. El elevado coste de los volúmenes, como fueron los spin-off de Torrente publicados en 2014, y sobre todo la pobreza de las propuestas a todos los niveles, guión, dibujo y narrativa, que dejaba mucho que desear, no logró seducir al lector, y por enésima vez se puso de manifiesto la torpeza de la industria española para expandir sus licencias de más éxito. Solo una película española procuró seguir la senda habitual del cine de Hollywood, reproduciendo la misma estrategia, película a la que dedicaré un expediente en otro momento. Hace falta mirar al otro lado del océano para encontrar una editorial capaz de apostar por adaptaciones de películas españolas, la argentina Columba. A través de sus distintas cabeceras, El Tony, Intervalo, Fantasía, D'Artagnan y Nippur Magnum, las estaciones de películas españolas compartían revista con los grandes éxitos procedentes de Hollywood. Presumo que los criterios para seleccionar qué títulos se adaptaban
Naturalmente será por hecho de que la película se hubiera estrenado en la cartelera de Argentina, eran de los más dispares. El Oscar ganado por Volver a empezar, película estrenada en 1982 por José Luis García, fue suficiente motivación para que fuera adaptada a cómic por Héctor Albar y Daniel Haupt. Películas de aventuras como La isla misteriosa, El capitán Nemo, estrenada en 1973 y dirigida por Juan Antonio Bardem y Henry Coppi, que adaptó Hane y Rubén Marchione. Y lo mismo ocurrió con cualquier género fuera del policíaco o el western, que siempre levantó el interés del lector, aunque ni siquiera supiera que se trataba de la adaptación de una película, como fue el caso de Las Vegas, 500 millones, estrenada en 1966 y dirigida por Antonio Isasi Samendi, retitulada la adaptación a cómics como Asalto a Las Vegas, escrita y dibujada por Antonio Rosso y Franco Caruso, o Pistoleros de Arizona, estrenada en 1965 y dirigida por Alfonso Balcázar, también con nuevo título en su adaptación, $5.000 a las, escrita y dibujada por Francisco Luis de Duca y Gustavo Trigo. Y si de algo puede envanecerse nuestro cine es la de explotar a las estrellas de la canción. Ninguna leyenda se quedó sin aparecer en la pantalla grande y ahí encontramos a Rafael, el dúo dinámico, Miguel Ríos o Manolo Escobar, la mayoría haciendo de sí mismos en las películas. De entre las estrellas fue la más internacional Julio Iglesias, la que también tuvo adaptación a historieta, de la película La vida sigue igual, estrenada en 1969 y dirigida por Eugenio Martín, adaptada por Pedro Macino y Andrés Classic. Pero en ese podio de aparecer en una película y en una historieta al intérprete madrileño le acompañó el cantautor Joan Manuel Serrat con su película La larga agonía de los peces fuera del agua, estrenada en 1970 y dirigida por Francisco Rovira Veleta, adaptada con el nombre de Tiempo de lluvia, escrita y dibujada por Pierre Moranín y Ernesto García Seijas. La rareza de que un cineasta como Rovira Veleta fuera adaptado a historieta puede entenderse por la contribución de Serrat. Sin embargo, Pedro M. Macino y Ennio Leguizamón adaptaron para Columbia Elisa, vida mía, estrenada en 1977 y dirigida por Carlos Saura. Columba no se había vuelto loca publicando historietas procedentes de revolucionarios como Saura y Rovira Veleta en la Argentina del dictador Rafael Videla. Probablemente la participación del actor argentino Norma Bliski en Elisa, vida mía, fue la causa de que se fijaran en este film y de que llegara a la cartelera argentina. De entre todas estas adaptaciones que hemos mencionado y otras que se han quedado dentro del tintero, destaco Tiempo de lluvia. Habrá quien se sorprenderá de que La larga agonía de los peces fuera del agua sea un musical con canciones interpretadas en catalán y que la película plantea la comparativa entre una España anclada en el conservadurismo caduco y una Europa sin prejuicios e innovadora. También estarán los persuadidos de que en el franquismo tardío comenzaba a ser frecuente una apertura cultural. En verdad no fue ni lo uno ni lo otro. Aquellos que califican el final del régimen como un estado más condescendiente solo blanquean la dictadura. Y Rovira Veleta, que en esta película adaptó Bend the Group, de Aurora Beltrana, activista política y feminista, que reflejó en ese título la libertad sexual, se alejó de los principios de la novela y al final de la película, Joan, interpretado por Joan Manuel Serrat, tras un periplo por Londres y las comunas de hippies, regresa a España persuadido de que su verdadero lugar es el Mediterráneo. Al comprobar cómo se vive en España, no se vive en ningún lugar. Obviamente, Rovira Veleta no tenía más remedio que incluir este final o esta valoración. De lo contrario, nunca lo hubieran dejado hacer la película, pero no impidió que se saliera con la suya al utilizar el idioma catalán, adaptar la obra de una mujer exiliada y colocar al espectador frente a un escaparate que mostraba las tendencias internacionales. Sin embargo, fue imposible que no se le colocara la etiqueta de película reaccionaria, además de que la crítica no fue benevolente con ella. Tiempo de lluvia, que fue así como se tituló la adaptación, se publicó dentro del magazine Intervalo, y de todas las adaptaciones que se hicieron de películas españolas por parte de la editorial Columba, fue la que más destacó, con una narrativa más visual y con menos verborrea que caracterizaba a otras adaptaciones con viñetas recargadas de diálogos y textos abusivos como única forma de sintetizar la historia en apenas 14 páginas. La adaptación fue elaborada por uno de los guionistas habituales de la editorial, Piel Morandín, y por Ernesto García Seijas, conocido por su labor dentro de la serie Tex, y por ser el creador junto a Robin Wood de Elena. De dibujo naturalista, capta con gran belleza una costa mediterránea de colores vivos en gran contraste con los cielos nublados y colores malva de Londres, con un guión que sintetiza adecuadamente la película con mucha fidelidad. Al igual que el film, no es una historia perdurable ni una historieta que haya contribuido a la evolución del medio. Sus autores se alejan del tema central que Aurora Beltrana trata en Bend the Group y que Rovira Veleta ligeramente deja vislumbrar, para enfocarse en la habitual historia romántica formada por un triángulo.